Y bueno, vamos a resolver siempre que dice calcular el ángulo X considerando que los ángulos interiores del cuadrilátero son bisectados como muestra la figura, y me dan esta figura que tenemos acá. A ver, vean algo muy importante de este enunciado, porque literalmente el enunciado me está diciendo prácticamente cómo podemos resolver este ejercicio, ya que me dice calcular el ángulo X considerando que los ángulos interiores del cuadrilátero son bisectados. Bisectados. A ver, lo importante del enunciado es esto: bisectados, ángulos bisectados. Recuerden que los ángulos bisectados son ángulos congruentes, es decir, ángulos iguales. Entonces nosotros podemos decir fácilmente que este ángulo está perfectamente partido a la mitad de tal forma y de tal manera que nos da dos ángulos iguales, dos ángulos congruentes. Por lo tanto, este ángulo es igual a este ángulo, y pasa exactamente lo mismo con este ángulo. Este ángulo es igual a este ángulo, puesto que también son ángulos bisectados, es decir, ángulos congruentes o ángulos iguales. Cabe aclarar algo muy importante, y es que además que nos lo está diciendo en el enunciado, también nos lo están representando gráficamente, porque recuerden que precisamente estas líneas significa que son iguales. Aquí tenemos dos líneas, aquí tenemos dos líneas, aquí tenemos una línea, aquí tenemos una línea. Por lo tanto, este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo es igual a este ángulo. Evidentemente, este ángulo y este ángulo son diferentes, y también este ángulo con este ángulo son diferentes. Entonces, ¿cómo podemos resolver este ejercicio? A ver, para poder resolver este ejercicio hay que observar la figura, y podemos percibir y podemos observar también que dentro de este cuadrilátero nosotros tenemos un triángulo inscrito, que es justamente este triángulo que se encuentra acá. Por lo tanto, si yo conozco el valor de este ángulo y el valor de este ángulo, yo puedo utilizar el teorema de los triángulos para poder hallar el valor del ángulo X, que es justamente lo que nos están pidiendo en el problema. Pero ¿cómo puedo encontrar el valor de este ángulo y este ángulo si nada más me están dando estos ángulos que están acá, y evidentemente estos ángulos no son iguales a estos? Nosotros lo podemos hacer mediante el uso de ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta secante. Recordemos que precisamente tienen la siguiente forma. Nosotros tenemos nuestras rectas paralelas y vamos a tener nuestra recta secante. Nótese que de hecho yo ya estoy representando rectas paralelas y rectas secantes de la figura. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y esto cómo se ve? ¿Dónde se ve? Miren, es que esta línea es esta base que tenemos acá, esta línea que tenemos acá es esto que tenemos acá, y esta recta secante es justamente la que está representada en la figura de esta forma. Si lo vemos, evidentemente un poquito más inclinada, pero no pasa nada, ¿no? A fin de cuentas, solo es una representación gráfica. Entonces, lo que yo estoy representando precisamente con estas dos rectas paralelas y esta recta secante es este segmento. Si lo vemos, nada más este segmento que tenemos acá y ya está. Por lo tanto, fácilmente nosotros podemos decir que este ángulo vale 100 grados. ¿Sí o no? Porque es precisamente el dato que ya me están dando. Y ahora, entonces, ¿cómo yo puedo encontrar el valor de este ángulo, que de hecho es este que está representado acá? Pues fácilmente, precisamente con el conocimiento de ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta secante, específicamente con ángulos alternos internos. ¿Por qué? Porque recordemos que los ángulos alternos internos me dicen lo siguiente: que dada dos rectas paralelas y una recta secante, este ángulo va a ser igual a este ángulo, porque son alternos internos, y este ángulo va a ser igual a este ángulo, porque también son alternos internos. Por lo tanto, yo fácilmente puedo decir que este ángulo es igual a este ángulo, y como ya sabemos el valor de este ángulo, pues entonces este ángulo también vale 100 grados. Sí, ahí está. Pero ustedes me van a decir, oye, no mames, pero yo quiero el valor de este ángulo, no el valor de este ángulo. ¿Para qué chingados me sirve? Es que aplicando entonces nosotros el conocimiento de ángulos suplementarios, que recordemos que tiene esta forma más o menos así, y tenemos un ángulo X y un ángulo Y, podemos decir fácilmente que X más Y debe de ser igual a 180 grados. Por lo tanto, aplicando la definición de ángulos suplementarios, este ángulo más este ángulo tienen que formar obligatoriamente 180 grados. ¿Y cuánto me falta para llegar a 180? Pues simplemente 80. Así que decimos que este ángulo vale 80 grados. Este ángulo también valdría entonces 80 grados, pero no me sirve de nada calcularlo. Pero bueno, a fin de cuentas ahí están los valores, ¿no? Entonces nosotros ya podemos saber que todo este ángulo que tenemos acá vale 80 grados. Todo el ángulo,
todo el ángulo, ¿ok? Perfecto, sabroso y delicioso. Ahora nos falta encontrar el valor de este ángulo. Lo vamos a hacer exactamente igual, solamente que esta vez vamos a cambiar un poquito la forma de los ángulos formados por rectas paralelas y una recta secante, y va a ser de la siguiente forma. De igual manera, nosotros vamos a utilizar esta parte y la base de nuestra figura para formar las rectas paralelas, pero esta vez la recta secante pues va a estar en otra dirección. Pero a fin de cuentas se pueden aplicar las definiciones y no pasa absolutamente nada, porque siguen siendo dos rectas paralelas y una recta secante. Solamente tenemos que observar la forma. Esto vale 120 grados, ¿sí o no? 120 grados, ahí está, perfectamente representado. Por lo tanto, este ángulo también vale 120 grados, mediante el conocimiento de ángulos alternos internos. Y ahora, mediante el conocimiento de ángulos suplementarios que está escrito aquí, este ángulo más este ángulo deben de valer 180 grados. ¿Cuánto me falta para llegar a 180 grados dado los 120? Pues simplemente 60 grados. Por lo tanto, este ángulo también vale 60 grados, pero el que nos interesa en este momento es este ángulo que tenemos acá. Así que todo este ángulo vale 60 grados. Miren nada más qué sabroso, qué delicioso y qué suculento. Y aquí viene lo importante del enunciado. ¿Por qué? Porque una vez más les repito e insisto, el enunciado me está diciendo calcular el ángulo X considerando que los ángulos interiores del cuadrilátero son bisectados. Recuerden que al ser ángulos bisectados son ángulos completamente iguales. Está partido perfectamente a la mitad, de tal forma que este ángulo y este ángulo son iguales. Este ángulo y este ángulo son iguales. Entonces, fácilmente, ya que conocemos el valor total del ángulo, podemos decir que este pequeño ángulo vale 40 grados, este pequeño ángulo vale 40 grados, este pequeño ángulo vale 30 grados y este pequeño ángulo vale 30 grados. De tal forma que si yo extraigo el triángulo inscrito, vamos a tener lo siguiente, que este ángulo vale 40 grados, este ángulo vale 30 grados y este es el ángulo X que nos falta. Así que para poder hallar el valor del ángulo X que nos está faltando, aplicamos el teorema de los triángulos, que me dice que la suma interna de todos los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Así que al plantear la ecuación vamos a tener X más 30 más 40, esto es igual a 180, y X más 70 va a ser igual a 180, y despejando el valor de X decimos que X es igual a 180 menos 70, así que X va a ser igual a 110, y 110 entonces sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice relacionar cada punto con su significado, y me da una columna de puntos y una columna de significados. Esto pertenece al tema de puntos notables de un triángulo. De hecho, ya habíamos resuelto un ejercicio muy similar a este de relacionar, pero era sobre rectas notables de un triángulo. En este caso son los puntos notables de un triángulo, que son justamente los puntos que se forman a través de estas rectas notables de un triángulo. Así que lo único que tenemos que hacer es relacionar mediante definiciones y conocimiento de pura teoría lo que corresponde con cada punto y su significado. Así que vamos a empezar. Yo voy a empezar del significado al punto, pero pueden hacerlo como ustedes quieran. De igual forma y de igual manera, les voy a dejar la misma imagen que ya les había dejado anteriormente al inicio de este problema, pues para que de esa manera ustedes puedan darse un poco más de idea sobre la teoría y estudiarla una vez más. Así que vamos a empezar. Primero, el significado, donde se intersectan las tres medianas. Recordemos que las medianas forman el baricentro, entonces medianas con baricentro. Después, donde se cortan las tres mediatrices, las mediatrices forman el circuncentro. Donde se cortan las tres bisectrices, las bisectrices forman el incentro, y las alturas con el orto. Ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Por lo tanto, este problema me quedaría como 1D, 2A, 3C, 4B, y ahí está. Este sería el resultado de este problema.
Y bueno, vamos a resolver siempre para que me dice, un lente amplifica un objeto en la proporción el segmento AB entre el segmento DE es igual a 4, si el segmento CE es igual a 5 centímetros, ¿cuál es la distancia desde el lente al punto donde se localiza la imagen amplificada AC? A ver, primero que nada hay que observar qué es lo que me están pidiendo en nuestro problema, y específicamente en este problema me están pidiendo el valor de este segmento, que es el segmento conformado por A y C. ¿Y qué datos me está dando el problema? El problema como tal en el enunciado me están dando el valor del segmento CE, que es este que tenemos acá, y que de hecho gráficamente ya también me lo están expresando en la figura, así que no pasa absolutamente nada. Además de un dato extra que me están expresando en la figura, que es este valor de 3 centímetros, no me lo dicen como tal en el enunciado, pero sí me lo están dando en la figura, y es un dato extremadamente importante para de esta manera nosotros conocer algunos valores de esto que tenemos acá. Pero primero hay que empezar a plantear este problema. Este problema evidentemente pertenece al tema de semejanza de triángulos, y de hecho ya sabemos que vamos a tener que utilizar para poder resolver este problema, y es precisamente la proporcionalidad de los lados. ¿Por qué? Porque justamente aquí me dicen un lente amplifica un objeto en la proporción, y aquí está la proporción. Eso quiere decir que vamos a tener que resolver este ejercicio de semejanza de triángulos mediante la definición de proporcionalidad de los lados de un triángulo. Entonces vamos a recordar cómo se define esto, que es A entre A' es igual a B entre B', y esto es igual a C entre C', y esto es igual a la razón de proporcionalidad. De hecho ya me están dando prácticamente algunos valores de esto que tenemos acá, pero primero vamos a empezar a plantear pues la definición por conforme nosotros tenemos las variables, ¿no? Porque sí, claro, ahorita me lo están dando por segmentos y todo lo que queramos, pero no está con estas variables que yo acabo de expresar. Pero no pasa absolutamente nada, claro que podemos encontrar los valores de igual forma. Así que vamos a empezar. Recuerden que yo lo que les había dicho para poder resolver ejercicios de semejanza de triángulos era separar el triangulote y el triangulito de manera independiente. No es un dato obligatorio ni necesario, ni un paso obligatorio ni necesario de hacer, pero sí es algo que nos ayuda a ver gráficamente cómo se está comportando este tipo de cosas. Entonces, primero vamos a tener nuestro triangulote que tenemos acá, que va a estar conformado por A, por C y por B. Y tenemos nuestro triangulito que está conformado por... vamos a voltearlo, evidentemente no es tal cual. Me quedaría como C... Entonces esto me quedaría como E y esto me quedaría como D. Perfecto. Así que vamos a anotar los valores o datos que ya conocemos de estos triángulos. Aquí tenemos 5 centímetros, acá tenemos 3 centímetros, esto lo desconocemos, esto es lo que queremos conocer, y de hecho esto también lo podemos conocer. ¿Cómo podemos conocer esto? Pues precisamente con la proporción que ya me están dando en el enunciado. ¿Por qué? Porque aquí me dicen que la proporción del segmento AB entre DE es igual a 4. Por lo tanto, yo ya conozco el valor del segmento DE, que es justamente lo que me están dando aquí en la figura. Si yo sustituyo los valores, tendríamos entonces que el segmento AB va a estar dividiendo al segmento DE, y esto va a ser igual a 4, pero si yo sustituyo el valor del segmento DE que me están dando en la figura, podemos decir entonces que el segmento AB entre el segmento DE, que vale 3, va a ser igual a 4, y despejando el valor, pues entonces este 3 que está dividiendo lo paso multiplicando, así que decimos que el segmento AB va a ser igual a 4 por 3, por lo tanto el segmento AB va a ser igual a 12 centímetros. Así que fácilmente podemos decir que este segmento AB es igual a 12 centímetros. Ahí está. Miren nada más que sabroso, que delicioso y que suculento. Ahora, ¿qué más necesitamos o qué más podemos hacer? Miren, lo que podemos hacer a continuación es plantear la proporcionalidad correspondiente para poder resolver este ejercicio, pero pasa que nos están faltando algunos datos, pero vamos a plantearla nada más para que vean qué es lo que nos está faltando. Primero, recuerden asignar el nombre, variable o como ustedes quieran, figura de cada uno de los lados de nuestros triángulos. Por ejemplo, a este triángulo yo le voy a poner a este lado le voy a poner B, a este lado le voy a poner C, por lo tanto este tendría que ser C', este tendría que ser A' y este tendría que ser B', que tampoco lo conocemos, ¿no? Así
que al momento de plantear la definición de la semejanza de triángulos por proporcionalidad y querer encontrar el valor de esto que tenemos acá, que es b, nos va a quedar de la siguiente manera. Recuerden que lo que vamos a hacer es agarrar evidentemente dos lados que ya conocemos en ambos triángulos y estos igualarlos con la proporción que deseamos conocer, es decir, la variable que tenemos como incógnita. Así que vamos a decir lo siguiente, que vamos a plantear a entre a', porque ya lo conocemos en los dos triángulos, y esto va a ser igual a b entre b', y sustituimos los valores. ¿Cuánto vale a? A vale 12, que va a estar dividiendo a a', que vale 3, y esto va a ser igual a b, que ¿cuánto vale? No sabemos, que esto va a estar dividiendo a b', y ¿cuánto vale b'? Tampoco sabemos. No podemos conocer el valor de alguna de las dos variables porque tenemos dos variables en una sola ecuación. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar el valor de cualquiera de las dos variables, que en este caso es b o b'? Como lo podemos hacer mediante el uso del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque fácilmente nosotros podemos observar que estos son triángulos rectángulos y precisamente estos son los catetos de nuestro triángulo rectángulo. Como aquí ya tenemos tanto la hipotenusa como el cateto en cuestión, yo puedo pues utilizar el teorema de Pitágoras para poder hallar este cateto faltante. Por lo tanto, vamos a decir que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada, y recordemos que estamos queriendo encontrar el valor de uno de los catetos, no de la hipotenusa, así que vamos a despejar el valor de uno de los catetos. Como a este ya le nombré b, pues vamos a despejar el b. Tendríamos entonces que c cuadrada menos c cuadrada va a ser igual a b cuadrada. Conmutando, me quedaría entonces como b cuadrada es igual a c cuadrada menos a cuadrada, y despejando tendríamos que b es igual a la raíz cuadrada de c cuadrada menos a cuadrado. Por lo tanto, sustituyendo los valores, tenemos que b es igual a la raíz cuadrada de c cuadrada, que en este caso es 5 al cuadrado, menos a cuadrada, que en este caso es 3 al cuadrado. Esto va a ser igual a 25 menos 9, y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 25 menos 9, serían 16. Esto va a ser igual entonces a 4. Por lo tanto, el valor de b' es igual a 4, y como podemos darnos cuenta, ya tenemos el valor de b', así que ya lo podemos sustituir en la proporcionalidad que estamos utilizando, de tal forma y de tal manera que ya solamente tendríamos la incógnita b, y se podría despejar sin ninguna dificultad. Entonces me quedaría como b entre 4. Al momento de despejar el valor de b, este 4 que está dividiendo lo paso multiplicando, y tendríamos entonces que 12 por 4 entre 3 va a ser igual a b. Ahí está, perfecto. Así que simplemente tenemos que hacer esta reducción de esta expresión. Decimos entonces 12 entre 3 es 4, que va a multiplicar a 4, y esto va a ser igual a b. 4 por 4 es igual a 16, por lo tanto b es igual a 16, y el resultado también de este problema.